Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. A lo largo de los años, hemos hecho unos cuantos videos examinando las diferencias entre las versiones de película y libro de diferentes personajes, pero el enfoque siempre ha sido al estilo de encuentra la diferencia. Esta vez será diferente. Este video será el primero de una serie en la cual examinaremos adaptaciones e injusticias al respecto. No solo lo que se cambió, sino quién recibió los castigos y quiénes mejoraron en pantalla. Hoy vamos a hablar del personaje Ron Weasley, alguien que suele ser valiente, astuto y con un gran corazón, que se convirtió solo en un factor cómico. Básicamente nerfearon a Ron. Si lo conocen por los libros, sabrán que Ron Weasley es alguien valiente, astuto y es el mejor amigo de Harry Potter. También es el hijo más joven y el sexto de Molly y Arthur Weasley. Y sí, algunas de esas cosas se mantienen en las películas, pero la mayor parte de lo que coincide entre libros y películas es algo superficial. Si vemos muchas de las decisiones que se tomaron con respecto a Ron, claramente lo degradaron de ser un coprotagonista a ser un personaje más o menos secundario. Sí, Ron es de los mejores amigos de Harry en las películas. Y sí, sigue siendo el sexto hijo del señor y la señora Weasley. Pero fuera de esos detalles superficiales, hay muchos puntos que se cambiaron de manera bastante fuerte para las películas o se omitieron. Vamos a enfocarnos en cómo Ron perdió su valentía, inteligencia y el corazón que lo definieron en pantalla. Y por qué esa pérdida no solo desbalancea el trío de oro, sino que es un asesinato trágico de uno de los personajes más queridos de los libros. Su valentía y coraje. A diferencia de quienes leyeron los libros de Harry Potter, me atrevo a decir que quienes solo han visto las películas no describirían a Ron como alguien valiente. De hecho, en las películas solemos verlo como lo opuesto. Por ejemplo, en la novela El prisionero de Azkaban hay una escena en la que Harry, Ron y Hermione se encuentran cara a cara con Sirius Black, quien creen es un mago tenebroso y un asesino que traicionó a los padres de Harry. Claro que esto resulta no ser cierto, pero antes de descubrir este importante detalle, Ron no solo se pone entre Harry y el peligro, lo hace con una pierna rota. Declara que está dispuesto a morir para proteger a su mejor amigo. Si quieres matar a Harry, tendrás que matarnos también. En la película, sin embargo, él es el que está hecho bolita en una esquina mientras Hermione toma su lugar al proteger a Harry de Sirius Black. Tristemente, esto es algo que sucede frecuentemente en las películas. Los momentos de valentía y lealtad de Ron en las películas se cambian para mostrarlo como un cobarde y alguien más se lleva el crédito, usualmente Hermione. Otro ejemplo es la piedra filosofal. Ron se mantiene tranquilo después de que los tres amigos se quedan atrapados en el lazo del diablo. Esa tranquilidad le permite a Hermione recordar que es una bruja y que puede invocar lo que necesita, que resulta ser la luz solar para ayudarles a escapar. ¿Te has vuelto loca? ¿Eres una bruja o no? Como Hermione está un poco histérica en este momento y se lamenta porque no tiene nada con qué iniciar un fuego, Ron es esencial para el escape del lazo del diablo en esta versión, pero en las películas Hermione lo hace todo y Ron solo se queda sentado gritando. Otro ejemplo memorable es en la cámara secreta. Ron puede enfrentarse a su miedo por las arañas. Tiene miedo, claro, pero logra invocar el coraje para hacer lo que debe hacer. En la película, es un desastre humorístico. En las primeras adaptaciones, la valentía que define a Ron en los libros es algo que desaparece o se redistribuye. En la escena del troll, actúa por instinto. En la película, requiere de ayuda. En el lazo del diablo, se mantiene tranquilo para que Hermione pueda hallar la solución. Incluso un momento heroico como el juego de ajedrez queda representado más como un espectáculo que como el clímax de su valentía estratégica. Este patrón cambia la perspectiva de la audiencia en cuanto a Ron. No lo vemos tan valiente como debería ser un Gryffindor. Mostrar miedo puede mostrar valentía, pero las películas se inclinan por la comedia. Ron sigue a las arañas no porque no tenga miedo, sino porque es lo correcto. En pantalla, la decisión muestra algo de duda y se minimiza la valentía que lo caracteriza. Esto se repite muchas veces y estos cambios entrenan a quienes solo vieron las películas para que crean que este personaje es solo un cobarde. Para mí, esto es un gran error de la franquicia de películas de Harry Potter. En primer lugar, hace que Ron sea mucho menos dinámico como persona y casi sea difícil de creer que es el mejor amigo de Harry. Por otro lado, en los libros, está claro que la valentía de Ron es uno de sus rasgos más admirables. En mi opinión, la razón por la que el sombrero seleccionador lo envió a Gryffindor. Sin su valentía, no encaja mucho en las películas, al menos con Harry y Hermione y dentro de la casa Gryffindor. Las siguientes películas reforzaron esto.
Se omite que lo reconocen como prefecto, la parte de la mansión Malfoy no muestra su desesperación por Hermione y el plan con respecto al ghoul del ático para proteger a su familia mientras él ayuda a Harry se desaparece. Incluso su desaparición durante la cacería de Horrocruxes es distinta. En las páginas vemos que toda una vida de inseguridad y miedo a no ser el mejor lleva a que su regreso sea algo que se ganó el personaje y se sienta heroico. Pero en la película parece simplemente un ataque de celos, y eso trunca su redención. Inteligencia. Además de su valentía, las películas también disminuyeron su aspecto intelectual. En los libros, Ron y Harry reciben calificaciones similares y pueden hacer magia a un nivel similar. Es Hermione quien es superior en términos académicos y aprendizaje, pero en las películas, el personaje de Harry se muestra como alguien más listo y más capaz en la magia que en los libros. Ron queda como, solo un idiota. No me digan que no se dieron cuenta. En La Piedra Filosofal, por ejemplo, varias veces en la novela Ron hace algo brillante, como acabar con el troll en el baño. En las películas necesita ayuda de los demás para poder hacer eso. También de alguna manera logra golpearse en la cara con la escoba durante la clase de vuelo en la primera película, a pesar de haber crecido en una casa llena de magia, que supuestamente debería tener este objeto. Mientras estoy en ese tema, también puedo decir que las películas también removieron casi toda instancia en la que Ron es el experto del mundo mágico para el trío. Él comparte su conocimiento con Harry y Hermione, quienes crecieron en hogares muggles. Por alguna razón, todos sus tips y explicaciones sobre la magia que están en las novelas se entregaron a Hermione en las películas. Ella frecuentemente comparte información de cosas que no debería comprender ni conocer. Se le quita la parte de la cultura general. Por ejemplo, el peso de la expresión sangre sucia, la idea de que escuchar voces es un signo terrible en el mundo mágico, incluso detalles casuales como los squibs y leyendas de la escuela. Sangre sucia es un nombre grosero para quien es hijo de muggles. Escuchar voces que nadie más escucha no es una buena señal incluso en el mundo mágico. El efecto es que Hermione se convierte no solo en la mejor en términos académicos, sino también en su guía. Ron queda sin nada único que contribuir. Su inteligencia también es táctica y depende de la situación en los libros. Es un verdadero genio para el ajedrez. Piensa varios movimientos por adelantado. Durante la partida, no solo es el caballo. Él lee el tablero, se da cuenta de cuando sus amigos están en peligro y se ajusta para protegerlos antes de sacrificarse. Haré mi jugada y tú atacarás al rey. También se muestra como alguien pragmático y veloz. Imita la voz de otros bajo presión o calcula que un hechizo puede acabar con una parte del castillo a su favor. Esos momentos no llegaron a la pantalla. Finalmente, en los libros, Ron es alguien gracioso y ágil mentalmente. Hace chistes y da un gran factor cómico. Y sí, por supuesto que el Ron de las películas es gracioso, pero creo que lo percibimos de esa manera por las cosas estúpidas que hace o por las expresiones ridículas de su rostro. El hecho es que si bien es el factor cómico en ambas representaciones del personaje, las películas le quitaron la parte astuta a su humor y lo reemplazaron con un personaje tonto de quien podemos reírnos en lugar de reírnos junto con él. Hay una gran diferencia entre un personaje que usa el humor y el personaje que es el humor. En los comentarios, sus momentos rompen la tensión. En las películas, momentos al estilo "no tuve miedo" le restan a justamente su valentía, porque lo acabábamos de ver todo apanicado. Este cambio para convertirlo en un bufón lleva a que la gente lo recuerde más como uno en lugar de alguien astuto para el humor. Su relación con Harry. Por alguna razón, en las películas mostraron que Hermione era más cercana a Harry que a Ron. Y si bien los tres son amigos cercanos en los libros, queda muy claro que Harry y Ron son mejores amigos. Lo siento, Hermione. Este cambio de libros y películas es algo que sí me molesta. Hay muchas escenas en los libros en los cuales Ron muestra ser quien se preocupa por Harry, pero en las películas a Ron casi siempre lo cambian de lugar con Hermione, como se mencionó por ejemplo cuando ella se puso frente a Harry en El prisionero de Azkaban, en lugar de Ron. Ella es quien dice que Dumbledore les pidió a ella y a Ron no enviar cartas a Harry, no Ron. Ella insiste en ir con Harry a cazar Horrocruxes, a diferencia de una versión inútil de Ron que está silenciosa en el fondo. Y esto no solo cambia las líneas, cambia la dinámica del trío. Una persona queda como quien explica, quien da confort y quien hace estrategias. La audiencia, por supuesto que se conecta con esa relación, mientras el otro amigo, quien en los libros es el ancla, parece simplemente ser un pasajero en las películas. La conexión entre Harry y Ron también queda relegada. Su primera conversación en el tren, en la que comparten inseguridades, historias sobre sus familias y preocupaciones, les permite preparar la hermandad que vendrá más adelante, y queda reducida a una plática sobre dulces y que queda prácticamente banal.
Cuando Ron se va durante la cacería de Horrocruxes, se pierde algo importante, pero en pantalla no se pierde tanto. Cuando Hermione es torturada, el Ron de los libros suena como alguien que verdaderamente se está quebrando. El de las películas solo se ve preocupado. Eliminamos los sentimientos del amor, del miedo y tenemos una amistad bastante plana. Su apariencia. Si bien no tengo tanto problema con esto en este video, de todas formas hay que resaltar las diferencias. Y hacer esto de pasar un personaje de una página a una pantalla es muy difícil. Como ya hemos mencionado en otros videos, es prácticamente imposible hacer una versión que satisfaga a todo mundo, especialmente en una franquicia tan querida como Harry Potter. Pero como este libro examina la forma en la que las películas trataron a Ron, vale la pena considerar las diferencias visuales también. En los libros, Ron es alto, flacucho y tiene pecas y aparte el cabello pelirrojo característico de los Weasley. En las películas solo tenemos dos de estas características. Le faltaron sus características extremidades algo largas y sus pecas. Curiosamente, James y Oliver Phelps, los gemelos que interpretan a Fred y George, se parecen más al físico de Ron de los libros, mientras que Rupert Grint se ve más como las novelas describen a los gemelos. Para ser justos, ese es el tipo de cosas que no podemos prevenir cuando trabajamos con niños. Fuera de las pecas, no había mucho que se pudiera hacer para conectar más a la versión del libro y película. Y esto realmente es algo menor en términos del personaje de Ron. Si el físico no coincidiera tanto, pero la parte psicológica sí, este sería un caso diferente. La combinación es lo que importa, que tengamos la parte física y que también sea una buena adaptación del personaje que conocimos. Libro por libro. En la Piedra Filosofal, Ron aparece como alguien que ejecuta y piensa, actúa por instinto en el ataque del troll, mantiene toda la tranquilidad en el lazo del diablo y hace sacrificios en el ajedrez. En la película, Ron suele ser asustadizo y desde la primera película lo cambian de alguien bueno para resolver problemas a alguien cómico. En la Cámara Secreta, Ron es la brújula cultural del trío y el modelo a seguir en cuanto al miedo. Explica los problemas de la sangre sucia, sigue las arañas a pesar de su miedo y es astuto para ver el Ford Anglia y escapar, pero en las películas le quitaron lo fluido que es en el mundo mágico y cambiaron su valentía por cobardía. En El prisionero de Azkaban, Ron con la piedra rota se pone en el camino entre Harry y Sirius y también soporta los ataques de Snape. En la película, estos actos se eliminaron de su identidad. En El Cáliz de Fuego, los libros muestran que Ron se puede comportar de manera extraña con Fleur por el tema de que es vila, y se ve un poco protector cuando se burlan de Hermione. En la película no tenemos este contexto ni tanta defensa, y eso importa porque sin el contexto ni la defensa, Ron se parece a un personaje más superficial en lugar de a alguien con errores pero leal. En el quinto libro, a Ron lo nombran prefecto, y deja las prácticas del ejército de Dumbledore con orgullo pero también modesto. En las películas se elimina lo de los prefectos y terminamos con un personaje al que le cambiaron el desarrollo en términos de confianza por arrogancia. En El misterio del príncipe, Ron se gana su puesto de guardián por sus propios méritos y se muestra leal a Harry. La película hace que su éxito parezca solo la ayuda de un confundus y que le entregaron todo en la palma de la mano. Su talento se convierte en suerte y su conexión con Harry se desvanece. Por último, en Las Reliquias de la Muerte, Ron protege a su familia con el ghoul en pijama. Se va por la presión del Horrocrux y su inseguridad y luego se quiebra en la mansión Malfoy antes de volver transformado. La película deja fuera lo del ghoul, muestra su partida como simples celos y se agregó la escena del baile que cambió la dinámica del trío. Las películas acabaron con toda esta parte de mostrar el amor y la lealtad. Entonces, su regreso no pega tan fuerte como debería. Si unimos todos estos cambios, no solo encogen a Ron, sino que le quitan los rasgos que lo vuelven indispensable. Su valentía se reasigna, sus habilidades se convierten en suerte y su conocimiento desaparece. Terminamos con un coprotagonista hueco. Y lo que se pierde no es solo el diálogo, sino el balance del trío, la sensación de Harry de hermandad y la presencia de alguien común que puede ser un héroe. Si restauramos a Ron, recuperamos lo que se escribió, alguien leal, divertido, valiente y esencial. ¿Qué opinan? ¿Están de acuerdo? ¿Ron en las películas quedó como una versión inútil del que conocimos en los libros? ¿Les gustó la representación de las películas? Díganlo en los comentarios y como siempre, si les gustó el video no olviden dejar un like y suscribirse al canal. Hasta la próxima, recuerden, la magia florece solo en almas únicas.